Buenas noches, doctora Tania, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, aquí los escucho. Muchas gracias. Ahorita a las 8 en punto iniciamos. Haz que tenga lista su presentación para arrancar el programa. Gracias. Gracias, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Soy Armando Dávalos Contreras, a sus órdenes. Siempre un gusto saludarles. Hoy, miércoles 28 de junio, siendo las 20 horas, iniciamos un programa más de Masterclass, una plataforma de aprendizaje continuo donde todos los profesionales de la salud incrementan sus conocimientos y tenemos también un espacio de reflexión. En unos momentos más presentaré a la doctora Tania Pérez Robles, quien es nuestra ponente del día de hoy. Pero antes de pasar a presentarla y hablar de su temática, que por cierto es muy interesante, nos hablará mucho con la atención médica y la comunicación dentro de este proceso. Les recuerdo que Medical Legal Center siempre tiene un compromiso con toda la comunidad médica y comparte los conocimientos adquiridos a través de estos 26 años ya de operación continua para poderles ofrecer un conocimiento más sobre el marco jurídico que hoy en día regula la profesión de todos los que atienden la salud. Así es que si usted quiere estar interesado sobre normas oficiales, sobre el Reglamento General de Salud, sobre jurisprudencias, sobre aspectos relacionados a la Comisión de Arbitraje Médico, de Derechos Humanos, no duden en solicitar alguna de estas ponencias que las podemos realizar de forma presencial en su ciudad o a través de esta plataforma vía Zoom. Son conferencias totalmente académicas con duración de 30 a 40 minutos y damos un espacio de 20 minutos para que haya interacción con los participantes. Así es que si usted está interesado en alguna de estas conferencias, por favor, mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención, recuerden, es sin acento, atención.mlc@gmail.com y con todo gusto, ya sea por parte de nuestro staff de abogados, el licenciado Abraham Dávila, su equipo de trabajo, o alguno de los ponentes como la doctora Tania Pérez nos puede compartir temáticas de interés que tienen que ver con su quehacer para que conozcan más el aspecto jurídico que norma su ejercicio profesional. Sin duda alguna, esto les ayudará a trabajar con mayor tranquilidad. Asimismo, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, para que estén enterados de las participaciones que existen en la comunidad médica como eventos, cursos, congresos y también información básica sobre estos aspectos legales. Estamos proyectando cápsulas. Más adelante vamos a empezar a subir podcast con información interesante y breve. Y les recordamos finalmente que este programa lo podrá volver a revivir y compartir a partir del día de mañana para que si se pierde algún aspecto interesante o quiere retomar algún punto que considere importante o si alguno de sus compañeros no pudo conectarse en este momento, lo puede revivir a través de nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que teclear en YouTube Medical Legal Center y encontrará este y todos los programas que hemos venido transmitiendo durante este año, así como los programas de La Voz del Residente. Y bien, pues ahora sí quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy. Vuelvo a repetir, ya siendo
las 8:03, miércoles 28 de junio, vamos a tener el tema el derecho a la información en el acto médico. Nuestra ponente es la doctora Tania Pérez Robles. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Regional del Sureste, posgraduada del Instituto Nacional de Salud Pública, diplomada en responsabilidad profesional, conflicto médico, derechos humanos, entre otros puntos. Ha fungido como directora de difusión en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca. También ostentado las jefaturas de enseñanza e investigación en salud y de promoción en los servicios de salud de Oaxaca. Docente de posgrado y nivel de licenciatura en la Benemérita Universidad de Oaxaca, en URCE, Anáhuac y Acay. Doctora Tania, bienvenida. Muchas gracias por su participación. Esperamos un tema muy interesante donde nuestra audiencia pueda comentar, realizar preguntas para que al final de la exposición usted pueda dar cauce a todas ellas. Y quiero agradecerle de manera especial, ya que como la doctora Tania, así como todos nuestros ponentes, lo hacen totalmente de una forma altruista, tan solo con el único beneficio de aportar un conocimiento e información a toda la comunidad médica. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Armando. Pues saludos desde Oaxaca para todas y todos los que están conectados. Bueno, pues vamos a comenzar. Dejo el micrófono y la cámara para usted. Adelante. Gracias, Armando. Pues antes que nada, una disculpa, ando un poquito mal de la garganta, si se me va la voz o empiezo con tos, me dan un momento. Vamos a tratar de ir avanzando con este tema. El tema de hoy es el derecho a la información en el acto médico. Me gustaría poder desarrollarlo de una manera un poco diferente a como estamos acostumbrados los médicos a verlo y entenderlo. Y vamos a ver, eh, este, eh, eh, esta pequeña sentencia, no puedo asegurarles que sea de la escuela hipocrática, la busqué muchísimo, pero bueno, dentro de las fuentes donde la encontré, sí decía que había sido de la escuela hipocrática y me llama mucho la atención porque pudiera definir muy bien la formación paternalista que tenemos nosotros y esa dificultad de poder ceder el poder a nuestros pacientes, incluido el poder de la información. Dice, el médico debe estar muy pendiente de sí mismo, sin exhibir demasiado su persona, ni dar a los profanos más explicaciones que las estrictamente necesarias. Vamos a ver el derecho a la información en tres aspectos y vamos a entender por qué en estos tres. El derecho a informar, el derecho a traerse la información y el derecho a ser informado. A veces también como médicos no logramos identificar que tenemos también derechos al momento de informar y al momento de cómo las personas se atraen la información. Entonces vamos a ver qué podemos recuperar de estos rubros. Bueno, pues el derecho a la información es definido por varios aspectos. Si nos vamos al campo de los derechos humanos, del el campo legal, podemos encontrar que el derecho a la información es una garantía fundamental que se traduce en el derecho de toda persona a buscar información, a informar y a ser informada. De igual manera, considerado también dentro de los derechos que todos los seres humanos tenemos, eh, es aquel derecho en el cual toda persona, ojo, y esto lleva al campo de los derechos humanos, donde, acordémonos, los derechos humanos no los podemos negar, no los podemos dejar a un lado porque nacemos con ellos, porque son parte inherente de toda persona, independientemente de sus características. Entonces, es un derecho que tiene toda persona de solicitar toda aquella información que requiera y que la autoridad correspondiente debe cumplir con su obligación de entregarla, y sin necesidad de justificar el motivo o el interés que tiene para solicitar dicha información. Aquí nos da pauta de algo muy importante que los médicos no sabemos hacer. Siempre cuando un paciente nos pide un egreso voluntario, nos pide un resumen, nos pide una segunda opinión,
queremos que el paciente nos diga su motivo. A veces el único motivo puede ser querer estar informado y es algo que debemos nosotros comprender. Como antecedentes, no es que sean los únicos, pero en la cuestión del campo legal, quizá el más claro y que obviamente por los tiempos políticos que se dieron, es el que se da con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde ya en su artículo 19 hablaba de que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. ¿Y qué tiene que ver esto de la libertad de expresión con el derecho a ser informado? Bueno, pues van de la mano, porque para poder expresarse, nosotros debemos de tener inclusive información y poder tener el derecho de difundir esa información y el derecho de hacerse de la información. Entonces son derechos hermanos, son derechos que convergen. Algunos dicen que el derecho de información viene del derecho a la libertad de expresión. La verdad es que no los podemos separar y que para poder tener esa libertad de expresión debemos de comprender que tenemos derecho a la información. Más tarde, en 1966, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, nuevamente se vuelve a traer el tema y vuelven a señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual busca que la persona reciba y difunda información, ideas, sin consideraciones de fronteras, ya sea oral, escrita, impresa, artística o por cualquier medio o procedimiento, inclusive el procedimiento médico. Para el año 2000, los que ya somos un poquito más veteranos, pues ya lo recordamos, en el año 2000 se da la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Aquí se reconoce como un derecho fundamental de todos los individuos, así como la obligación que tienen los estados de garantizar el derecho a la información y la excepción de que se limitara dicho derecho cuando exista un peligro. Aquí ya comenzamos a ver algo diferente. ¿Cuándo se limita este derecho a la información? Ya se detecta que sí hay momentos en que pudiera haber un peligro secundario a la información a la que uno accede, promueve o recibe. Para México es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Aquí, junto con toda nuestra tradición que tenemos de derecho a la información, el Estado reconoce que tutela el derecho de las personas y de las comunidades a recibir información, la cual tiene que ser veraz, contrastada y que recae en las autoridades públicas. Entonces, ¿qué es esto del derecho de obtener información o de informar o de ser informado? Bueno, el de obtener información se incluye el acceso a todo lo que sean registros, archivos, documentos, aunque aquí se hablan de cuestiones públicas. Por eso es que los médicos nos hacíamos a un lado, porque considerábamos que nuestros registros clínicos y la información que se generaba por nuestra labor era privado. Aquí también habla sobre la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla. El derecho de informar habla sobre las libertades de expresarnos, de promover esta información, de constituir sociedades y empresas informativas. Y aquí como que los médicos no encontrábamos cabida a por qué podíamos tener derecho a informar si nosotros ya informábamos a nuestros pacientes cuando, como decía Hipócrates, lo esencialmente necesario. Pero este derecho a ser informado sí nos obliga a cambiar a los médicos, porque toda persona tiene derecho a la información objetiva y oportuna, la cual también debe ser completa, carácter universal y que es para todas las personas sin exclusión alguna. No importa que seas paciente, no importa que seas menor de edad, no importa que seas migrante, no importa que tengas una discapacidad, la información debe de estar al alcance de las personas. Para México, cuando se escribe en el artículo
sexto constitucional, lo empezamos a reconocer de una manera más directa, porque al igual de cuando en el 2011 se incluyeron ya los derechos humanos para todas las personas en México, aquí se incluye que todas las personas tienen el derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, que si se dan cuenta son los mismos términos que veníamos desarrollando desde la historia contemporánea jurídica del derecho a la información, que todas las personas tienen el derecho a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Además, dice, se establecen los principios de los procedimientos e instituciones destinadas para hacer efectivo dicho derecho. Aquí es donde ya nos empezamos a cuestionar nosotros. A ver, entonces, yo soy un procedimiento que además corresponde a otro derecho humano, corresponde a un derecho a la salud, que en México se fundamenta en el derecho a la protección de la salud. Entonces, ¿cómo tendría yo que hacer este procedimiento institucionalizado inicialmente, porque así lo entendía yo, para poder entregar esta información? Y entra en juego otro término, que es la protección de los datos personales. ¿Qué son esos datos personales? ¿Mi expediente clínico tiene datos personales? Partimos de la primicia de que entonces la información que nosotros compartimos, todos los órganos públicos, siempre son y serán para beneficio de todos los individuos. Pero ese beneficio de todos los individuos alcanza la igualdad, alcanza la no discriminación. Desde nuestra perspectiva médica, ¿cómo podemos informar con igualdad y sin discriminar? Si de entrada ya estamos considerando al paciente como el no conocedor de su padecimiento y a nosotros, personal de salud, como los expertos y los mejores para decidir sobre el cuerpo y la salud de una persona. Fíjense que aquí tuve yo la oportunidad de escuchar una plática muy buena de una magistrada del estado de Oaxaca que me hizo reflexionar mucho sobre lo que hay en otros campos y lo que tenemos en el campo de la medicina. Apenas hace en el 2013, México fue pionero en las sentencias de lectura fácil, las cuales ya tienen una tradición de 1968 en los Países Bajos, que fueron los primeros en promover, que en el campo de lo judicial también los abogados se parecen mucho a nosotros, los médicos, nos encanta refuscar el vocabulario, usar muchos tecnicismos, adornarnos a la hora de hablar y de comunicarnos con nuestros usuarios. Y esto de las sentencias de lectura fácil, les recomiendo que lo busquen, es muy interesante porque pudiéramos tenerlo como un benchmarking de lo que estamos haciendo en medicina. Les voy a leer, son solamente fragmentos de esta primera sentencia de lectura fácil, que les digo, México fue pionero porque fue el primero en 2013 de emitir su sentencia de lectura fácil. Fue un caso de un joven de 15 años con síndrome de Asperger, el cual sus padres lo llevaron a un juicio de interdicción y él dijo, espérense, ¿por qué si yo no he sido informado, a mí no me han preguntado y él promueve un amparo? En la primera instancia le dicen, no, mira, em, tu inquietud por que no estés en este estado de interdicción no se puede resolver. Está en el código y pues tenemos que cumplirlo, pero sí te vamos a dar un amparo por lo que tú dices, que no fuiste escuchado y no recibiste información suficiente. Así que le dan el primer amparo, después este mismo lo atrae la Suprema Corte y bueno, les voy a leer unas pequeñas fracciones de esta sentencia. Dice, tú, Tomás, le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción. El estado de interdicción te prohíbe decidir por ti mismo. Tú le dijiste al juez
que el juicio de interdicción estuvo mal. Nadie te explicó de qué trataba el juicio. No te dejaron opinar. Tú le dijiste al juez que tu tutor no debe opinar por ti. Tú puedes opinar por ti mismo. Tú le dijiste al juez que nadie te explicó las consecuencias del juicio de interdicción. Perdón, le voy a cambiar. No me deja verla. Bueno, o el párrafo de abajo. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a heredar. Heredar es cuando alguien deja un papel que dice que si muere, te regala sus cosas. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a que se vigile, que no te engañen las personas a las que les pides ayuda para tomar decisiones. Esto se llama salvaguardias. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción promueve estereotipos, ideas falsas sobre las personas con discapacidad. Mientras estés en estado de interdicción, tu tutor va a decidir por ti. Va a decir dónde vives, con quién vives, en qué puedes gastar tu dinero, a qué doctor vas. Pero tú tienes derecho a una vida independiente. Eso significa que tú tendrías derecho a decidir dónde y con quién vivir, a qué hora hacer tus actividades diarias, elegir el médico que quieras que te atienda. Eso es un derecho que deberíamos tener todas las personas todo el tiempo. Este y otros derechos están escritos en un documento que se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En conclusión, ¿qué le responde? Nosotros decidimos que tienes razón. El estado de interdicción no se te debe de aplicar. El juez debe reconocer tu derecho a decidir por ti mismo, tu derecho a la capacidad jurídica a la vida independiente. El juez debe reconocer tu derecho a heredar. Esto significa que una persona puede dejar escrito que cuando muera te regala sus cosas. Esa es una fracción de la sentencia en lectura fácil, que no sé si ustedes las han escuchado, cada día son un poco más frecuentes, pero creo que pudiera en un momento dado darnos pauta de qué necesitamos también nosotros en nuestro acto médico. De entrada, obviamente tiene semejanzas, también tiene diferencias muy marcadas, diferencias tan crueles como que nosotros en el acto médico tenemos entre 15 y quizás 60 minutos para atender a un paciente, para poder conocer su padecimiento, conocer la integralidad de la persona e informarle al nivel que necesita de entendimiento lo que nosotros estamos diagnosticando, el plan que tenemos, cuál es el pronóstico. Y regularmente el apoyo para el personal médico, pues bueno, es personal en formación. Caso contrario en el Poder Judicial, donde tienen obviamente un tiempo mayor para poder pensar, redactar, componer, probar la sentencia y obviamente que se hacen de un equipo de expertos para ellos. La atención en el campo judicial es completamente por órganos estatales, por lo cual nosotros también ahí diferimos. El acto médico en México puede ser privado, puede ser público o puede ser de asistencia social. Y esas diferencias son las que a veces nos han llevado a cuestionarnos que hasta dónde nos toca cumplir este tipo de derechos y de obligaciones. La sentencia de lectura fácil únicamente está dirigida a personas menores de 18 años y o personas con discapacidad, cosa que nosotros, bueno, a la hora de comunicarnos con los pacientes es todo lo florido que pudiera ser nuestra área de consulta o de atención. ¿Qué tiene de parecido? El que nosotros en todos los sentidos, educación, ambiente, economía, salud, administración de justicia, el que se está volviendo el centro, obviamente, es la persona, la familia y la comunidad. Para los que han escuchado esta tendencia de poder girar nuestra atención médica
a la atención centrada en la persona y la familia y la comunidad, se dará cuenta que es necesario poder ceder el poder y poder dejar en las manos del paciente la corresponsabilidad de la toma de decisiones. La información cuando cae en manos de una persona, obviamente que le permite ejercer el resto de sus derechos, tan bien o tan mal como haya recibido la información. Cuanto más completa, veraz, oportuna, adecuada a su persona sea, él podrá tomar una decisión más consciente y autónoma, incluida en el área de la salud. Y obviamente debemos de pasar de una tendencia en la cual el prestador de servicios es el centro de la atención a buscar ser la persona al centro de la atención y realizar los ajustes razonables. En este caso, de las sentencias de lectura fácil, el ajuste razonable en algo que ellos llaman lenguaje ciudadano, que es decir, que sea entendible para cualquier persona, porque a veces nosotros nos comunicamos como si nos estuviéramos comunicando con un par, e inclusive cuando tú le das atención a otro personal de salud, aún ahí no tendríamos por qué ocupar una comunicación que pudiera llegar a ser confusa. Esto se los dejo como quizá una idea de reflexión, quizá investiguen por ahí un poquito qué llevan de avance en esta materia. Existe, emitido por la Suprema Corte, una guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil. La pueden descargar de internet. Cuando la vayan leyendo, van a encontrar que tienen errores, que hay cosas por mejorar, pero yo en el momento que vi esto dije, qué bonito sería que nosotros tuviéramos esta formación para poder, por ejemplo, realizar el proceso de consentimiento informado, para poder hablar de una manera más común con el paciente, para poderle explicar lo que está sucediendo con su cuerpo y con su salud y además cómo poderlo redactar. Y si es necesario, porque además las sentencias de lectura fácil no van nada más al campo de lo escrito, reconocen como va para personas menores de 18 años o con discapacidad, que si es necesario usar pictogramas que se utilicen, si es necesario utilizar lengua de señas mexicanas que se utilice, si es necesario utilizar braille que se use. Entonces, es buscar opciones no a mi confort, sino a la manera de poder darle la información para el uso que tenga que hacer la persona a la cual está usando mi servicio. En el campo médico, meramente, dice Sergio Ceseto, que el reconocimiento moral de un derecho a la información y a las decisiones médicas por parte de los pacientes ha sido un fenómeno más o menos reciente, aún en proceso de consolidación, lento, paulatino, y que no termina todavía de llegar a su término. Nosotros, si nos vamos a buscar un poquito de literatura médica, vamos a encontrar algunos casos por ahí de la edad antigua, dos o tres casos a lo mejor descritos en la época medieval, pero casi todos corresponden al final de la época moderna y a la época contemporánea. El primero que ustedes van a encontrar descrito floridamente y ampliamente es el caso de Slater contra Baker y Stapleton, que se trata de dos médicos que se les hizo muy fácil desunir una fractura que ya había consolidado y que al paciente pues no le dijeron que lo iban a hacer, pero ellos querían probar una nueva técnica y pues en nombre de la ciencia va el procedimiento. Obviamente a este paciente no le gustó, él se lo lleva a un juicio y en el juicio no fue punible, pero lo que llegó a decir la autoridad fue que ciertamente razonable que se comunicara al paciente sobre el procedimiento a ser sometido. Es decir, ¿sabes qué? Sí, comunícale, pero nada más para que tome coraje y se prepare para sobrellevar la intervención. Entonces, ¿quién tiene el poder para decidir sobre el cuerpo y la salud de una persona? El médico. Y lo reconocía la autoridad. Las cosas fueron cambiando quizá
al mismo ritmo que cambiaron en todos los campos. Una vez que comenzamos a hablar un poquito más de derechos humanos, que bueno, la CUNAS fue en Estados Unidos, se consolida aún más en la Revolución Francesa, pero comienza el reconocimiento por las sociedades del individuo y su autodeterminación, incluido el individuo paciente. Y esto comienza a modificar obviamente la perspectiva de la relación médico-paciente, porque hablamos de que el paciente ya no es un sujeto pasivo, sino que es una persona que tiene el derecho a decidir por sí misma. Pasan algunos años, sigue habiendo casos de pacientes inconformes. Muchos de ellos están descritos en la literatura estadounidense. Ustedes pueden buscarlo. Aquí abajo de las diapositivas les dejo algunas fuentes, pero es muy interesante ir leyendo cómo va evolucionando. En otro caso de Carpenter contra Blake, ese ya es de 1871, ojo, ya casi 100 años después de la declaratoria de la Revolución Francesa. En este caso, el médico engaña a su paciente y no le dice que su luxación de hombro ya está consolidada y sí le pide permiso, pero para volver a reiniciar su tratamiento. Entonces la paciente sí se da cuenta del daño que le ocasionaron y lo lleva a juicio. Aquí lo que cabe resaltar es que se dice la falta de información podían considerarse negligencia o mala práctica profesional, no punibles, nuevamente, en tanto se hubiera respetado el principio de mayor interés del paciente. Los médicos son los que determinan el mayor interés del paciente, no el paciente. Entonces, obviamente, ningún médico iba a aceptar que no hizo el bien a su paciente. Porque ustedes han repetido y hemos escuchado muchas veces, estudiamos para ayudar, estudiamos para hacer el bien, aunque a veces no sea el bien que la persona, la familia o la comunidad reconocería como lo mejor para ellos. Y el paciente, fuera incapaz o incompetente. ¿Quiénes definían que el paciente fuera incapaz o incompetente? Pues el médico, porque el médico era el que decía, tú no sabes nada de la enfermedad, yo sé más, entonces yo soy el que mejor decide. Entonces, nuevamente, este caso no fue punible, nada más trae a la mesa de discusión si pudiera ser una negligencia la falta de información. Para esto, a lo mejor tendríamos que recordar un poquito, porque vamos a entrar ya al siglo XX, donde hablamos el derecho a la salud como un derecho humano, en el cual no se centra nada más en gozar de una buena salud, sino que podamos alcanzar a través de políticas y planes el mejor estado posible. Esta discusión sobre el derecho a la salud, no centralizada en la enfermedad, sino más bien en el estado de bienestar alcanzable para las personas y las comunidades, se ha ido discutiendo dentro de todas las convenciones y declaraciones. Nosotros pudiéramos considerar que el derecho a la salud tiene otros subderechos, por llamarlos de algún modo. El primero, que sería el derecho a tener buenas condiciones de salud, donde entra lo más amplio y a lo que México no se ha metido a reconocer tan fácilmente porque sería una obligación, es decir, a tener buenas condiciones, pues yo no debería de tener cerca una minera, el sonido que emiten en la ciudad a tantos decibeles me daña, la alimentación a la cual me puedo hacer no es la más sana para mi persona, pero es la permitida de acuerdo al comercio. Entonces, este es un aspecto más amplio del derecho a la salud, habla sobre las condiciones que nos deberían de llevar a tener esta salud. México lo que hace en su artículo cuarto es reconocer el derecho a la protección de la salud, interpretado sobre todo en la prestación de servicios de salud, en cualquiera de los niveles que actualmente conocemos. Y otro muy importante que a veces no reconocemos es el derecho a la información.
Estos dos últimos derechos sí están dentro de nuestra normativa, sí nos toca a nosotros como personal de salud. En el año 2000, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, se menciona que toda intervención médica preventiva, diagnóstica, terapéutica, solo habrá de llevarse a cabo con un consentimiento libre e informado, basado en la información adecuada. La violación de este derecho toma la forma de paternalismo médico en su mayor expresión. De eso ya lo estamos hablando desde el 2005, ya directamente dirigido a la atención médica. El acto médico como tal pertenece a lo que son los actos de atención en salud, en el cual este acto médico nosotros podemos hablar desde la prevención, desde la promoción, el diagnóstico, las prescripciones, medidas terapéuticas, incluidas las medidas rehabilitatorias y actualmente las consideradas dentro de los cuidados paliativos, siempre ejercido por un profesional de la salud y con una libertad de decisión y con el consentimiento del sujeto de la población. Ojo, aquí nos pone que nosotros como profesionales tenemos una libertad de decisión, pero siempre teniendo el consentimiento de nuestro paciente o de la población. Una de las características del acto médico, dentro de todas, por ejemplo, que sea profesional, que sea auténtico, eh, eh, no formal, entra también la característica de la licitud, en la cual debe de estar apegado a la lex artis ad hoc, pero además que debemos de contar con un consentimiento informado del paciente o su representante legal. Entramos como en una paradoja, porque el acto médico dejaría de ser médico si no tenemos la aceptación de mi paciente debidamente informado. Y a la vez, el acto médico me permite a mí decidir y hacerlo de manera profesional. Entonces, el consentimiento informado y el expediente clínico pudieran ser como dos de los hitos para maximizar el principio de autodeterminación, de información, de justicia y de no maleficencia. La información dentro del proceso de consentimiento informado, ojo, no de la carta nada más, ya en alguna oportunidad había platicado del tema, pero el consentimiento informado es todo un proceso donde en la primera etapa del consentimiento informado es precisamente la información que yo intercambio con mi paciente, una información que tiene características en las cuales justamente cumplimos lo que antes nos habíamos preguntado. ¿No discriminamos? ¿Es justa? Cumplimos esas características, pasamos a la siguiente etapa, que es la de dejar decidir al paciente. Y ya la última, que ahora sí es la realización de una carta de consentimiento informado con sus características propias. La otra es la de la información que vamos generando nosotros de nuestro actuar y la cual dice que tiene que ser registrada en un expediente clínico. En la Ley General de Salud, en el artículo 51 bis 2, tenemos tres pautas que nos dan idea de por qué la información es importante. En este mismo artículo nos dice de primera mano que en caso de una urgencia o que el usuario no se encuentre en la capacidad, ya sea transitoria o permanente, para decidir, la autorización pues la daría un familiar o quien lo acompañe. Que ahí nos quedamos un poco cortos porque yo sé, no somos autoridades judiciales para determinar quién sí y quién no judicialmente tiene la capacidad para decidir. Médicamente sí, pero el ejemplo que vimos de la primera sentencia de lectura fácil era un caso relativamente médico. Sin embargo, ya inclusive en esos campos de la discapacidad, ya no por tener una discapacidad estamos fuera de poder decidir. Y otra es, bueno, si no es el paciente, ¿quién decide? Esposa 1, esposa 2, esposa 3,
hijo el mayor, hijo el menor, hijo el de en medio, ¿quién decide? Y a veces pues lo hacemos de una manera arbitraria, pero bueno, es lo que tenemos como medios para votar en ese instante. En caso de ser posible, de no ser posible lo anterior, la ley nos permite que siempre y cuando haya dos facultativos, entre los dos se tomen la decisión y si no, bueno, con los medios que haya a nuestro alcance. Siempre dejando constancia en el expediente clínico de esta información que yo debí de haber brindado para tener una autorización. También menciona este artículo que los usuarios de los servicios públicos de salud contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión. ¿Qué es una segunda opinión? Información. Si la información que yo tengo de mi padecer en este momento no me convence, quisiera tener más opciones, quiero confirmar lo que me están ofreciendo, facilitar esta información es nuestra obligación. Todavía logramos ver personas que cuando tú le dices, es que quiero un resumen o quiero mi expediente o inclusive quiero mi egreso, lo toman personal y niegan la información, cuando nosotros deberíamos de saber que pudiera ser para una segunda opinión, pudiera ser porque simplemente quiere saber más, pudiera ser inclusive porque está inconforme con la atención, pero tenemos ese deber de facilitar la posibilidad a nuestros pacientes. ¿Cómo se facilita? Bueno, primero brindando la información que tenemos a nuestro alcance. No necesariamente nos obliga a nosotros conseguir la segunda opinión o pagárselas, pero con dar la información suficiente del padecimiento y de cómo pudiera gestionar una segunda opinión, cumplimos con esta obligación. Y la última, que esta fue apenas adicionada en el 2022, todavía está calientita, dice, el consentimiento informado que constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud. ¿Se acuerdan lo que era una salvaguarda? Lo que nos decía la sentencia fácil, es aquellas cosas que nos protegen de que nuestros derechos pudieran ser violados. Entonces, el consentimiento informado, la Ley General de Salud desde el año pasado ya lo reconoce como ese gold estándar de la comunicación entre médico y paciente y del respeto de sus derechos, ya sea autonomía, ya sea dignidad, ya sea información, como el mayor estándar de salud. ¿Qué excepciones existen para brindar la información? Obviamente, en casos de urgencia médica, cuando hay una incompetencia legal mental, que ese sería tema para abordar en otra plática, la inconsciencia, el riesgo inminente de muerte o daño permanente propio o a un tercero, la renuncia expresa del paciente, ojo que esto es interesante porque el paciente sí puede decir, no quiero ser informado. Nuestra responsabilidad es dar el diagnóstico, pero si el paciente ya no quiere conocer más allá del diagnóstico, puede ceder este derecho a la información, ya sea al médico, a un familiar o a algún responsable que reciba la información y que decida por sí. Puede ser también en un grave riesgo para la salud pública, como ya somos expertos en pandemia todos, y ya vimos que cuando se pone en riesgo la salud pública, muchos de los derechos se sobrepesan por el bien común. Pudiera ser también en el uso de emergencia de la vacuna. Este es un caso y es un tema también para platicar a lo mejor en otra charla, pero cuando son situaciones de uso de emergencia, hubieron países, por ejemplo Colombia, que sí hicieron obligatorio el uso de consentimiento informado para la nueva vacuna COVID. México decidió que no, porque si usaban el consentimiento informado, se argumentaba de que iba a ser menor la aceptación y que obviamente nos iba a alcanzar la protección que se requería en la comunidad. Pero bueno, este es un tema que pudiéramos discutir en otra plática. Entonces, este derecho a no ser informado existe y se ha estudiado mucho más en los pacientes oncológicos.
En el Convenio Universal a los Derechos Humanos y la Biomedicina se dice que toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona a no ser informada. Aquí regularmente nos encontramos con muchos familiares o responsables de los pacientes que te dicen, no le digas a mi familiar, no le digas a mi paciente, porque mira, si le dices que es un cáncer terminal, si le dices que ya no hay más posibilidades con su tratamiento, anímicamente se va a venir abajo. Sin embargo, nosotros, si hacemos esto, estaríamos violando el derecho de la autonomía y la información. Lo que sí podemos hacer es preguntarle al mismo paciente si desea conocer su diagnóstico y toda la información acerca de ese diagnóstico, o si desea conocer el diagnóstico y que otra persona reciba la información por él. Asimismo, otra persona puede tomar las decisiones por él. Pero ojo, el Código de Ética y Deontología Médica dice que tiene que ser por escrito, tiene que quedar evidencia de este deseo que manifiesta el paciente a no ser informado. Esa foto que les comparto es una foto familiar. Eh, Falleció el año pasado mi tío de un hepatocarcinoma, y me gusta mucho la foto porque refleja lo que nosotros nos convertimos con la enfermedad. Esa búsqueda de respuestas, ya sea en lo religioso, ya sea en lo espiritual, en compañía de nuestros seres queridos. Por eso está su gata ahí, porque es en compañía de sus seres queridos y de su familia. En ese campo cambia muchísimo el pensamiento de una persona. Por eso sí es posible que una persona diga, ya no quiero ser informada, y debemos de respetar ampliamente ese deseo. El consentimiento informado, entonces, como un proceso, refleja todo lo que hicimos con el paciente, porque el consentimiento informado empieza desde que le abriste la puerta al paciente, desde que lo escuchaste, desde que integraste todo lo que te está manifestando para llegar a un diagnóstico, para establecer una terapéutica y un pronóstico. Entonces es todo un proceso, por eso no es una carta nada más. En esa comunicación con el paciente, entonces, debemos de cuestionarnos si estamos dando información clara, veraz, suficiente, oportuna, objetiva y además adecuada a la persona, acerca de todo lo relativo a su proceso de atención. Y si estamos derribando barreras en lugar de poner más barreras. No se trata de que nosotros lo tomemos de su brazo y empecemos a saltar las barreras. Se trata de que si nosotros somos los expertos, debemos de comenzar a ver cómo derribar esas barreras. Por eso a veces lo que llevan avanzado de las sentencias de lectura fácil suena difícil, pero qué bonito sería que algún día hiciéramos un consentimiento informado utilizando pictogramas, utilizando un video con alguien con lengua de señas mexicanas, utilizando quizá braille, utilizando otro tipo de tecnologías. Hace unos meses se presentó un joven que es líder dentro de las personas con discapacidad en la mañanera, y presentaba él una tecnología utilizando pictogramas y utilizando tablets, donde personas con paraplegia o con alguna discapacidad ya bastante avanzada que les impide la comunicación, han logrado tener comunicación con las personas. ¿Es caro? Sí, sí es caro, pero imagínense que para nosotros como médicos que vemos enfermos por todos lados y todo el tiempo, pudiéramos establecer un medio de comunicación así, derribar una barrera de la comunicación. Este proceso entonces también incluye, para que yo pueda comprobar que está al alcance del paciente, comprobar que el paciente ha entendido y tratar de propiciar que haya un intercambio, haya esta eh, idea donde el paciente se vuelve, ya les digo, corresponsable, con conciencia de lo que está viviendo.
Acá abajo les dejo una imagen por si quieren buscar, les dejo precisamente una plática antes de consentimiento informado. Del lado izquierdo les enlisto lo que nuestra norma 004 en su numeral 10 dice que debería de ser una carta de consentimiento informado. Pero del lado derecho les enlisto algunas recomendaciones especiales que a través de jurisprudencias y precedentes jurídicos han ido saliendo de lo que le falta a la norma 004 para poder hacer ejercicio de los derechos de mi paciente, esos derechos humanos que debemos de ver en el que tenemos enfrente. Las de la norma 004 no se las voy a leer, pero rápido les leo de algunas consideraciones que sí debemos de tomar en cuenta y que son requeridas después cuando nos vemos involucrados en un proceso de inconformidad, queja, demanda, denuncia. Y dice, además, debemos de incluir una breve explicación del procedimiento y de los criterios que yo estoy ofreciendo. Alternativas. ¿Qué existen de alternativas? Incluidas las que no me gustan. Y puede ser que no me gusten porque son más riesgosas o porque yo no las sé hacer, pero que existe. Supongamos que yo ya no sé usar forceps. Eso se usó cuando mi abuelito era ginecólogo. Pero ¿qué tal? Si la paciente tiene que saber que es una alternativa con muy alto riesgo, porque el primer riesgo es que ya no hay nadie que lo sepa usar, pero que pues existe si es que no pudiera hacerse la cesárea. Riesgos inherentes al paciente, no solamente los riesgos propios de la cuestión clínica médica, sino riesgos inherentes al paciente, por ejemplo, tiene una discapacidad, no sabe leer, es una persona mayor y no viene acompañado, es una persona migrante que tiene una movilidad continua y dificulta el seguimiento de su padecimiento. Otro punto son las contraindicaciones. Supongamos que vamos a entrar a una etapa de quimioterapias y yo le digo a mi paciente, sabe que no debe de embarazarse. Si tiene vida sexual activa, tiene que buscar y vamos a establecer un medio para evitar un posible embarazo. Pero si la paciente dentro de un mes me llega embarazada, pues obviamente que cambia completamente el panorama de lo que yo le estoy ofreciendo, que es esta quimioterapia. Es una contraindicación. Perdón, explicar siempre las molestias habituales, que ahí nos quedamos muy cortos. Todavía, ustedes métanse en internet. Hace una semana estaba yo haciendo un taller de expediente clínico con mis pacientes y lo más rápido que hicieron ellos fue meterse a internet y bajar algunos formatos de internet. Y vienen muchos formatos en el cual todavía pareciera que es el paciente el que redacta el sentimiento informado. Es un total error, porque ¿dónde está fluyendo la información? De yo profesional a ti paciente, te estoy dando una breve explicación, alternativa, riesgos, y tú después me vas a decir si lo aceptas o no, pero no lo puedo yo redactar como si fuera dado por el paciente. Y a veces hasta instituciones públicas todavía lo siguen usando así. Dar la opción de retirarse en el momento que sea y obviamente siempre recordar que este consentimiento no exonera de la responsabilidad profesional. Únicamente se trata de un proceso de información, de intercambio, de comunicación y de aceptación de mi paciente. Bueno, esto para que nos relajemos, dice, no se preocupe, señora, iniciaremos con una excitación del órgano de primera instancia. Una vez cumplido el requisito de procedibilidad correspondiente por medio de una querella, probaremos el cuerpo del delito y finalmente esperaremos un auto satisfactorio. Eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos enfrente de un abogado, cuando él habla con su idioma. Qué bonito sería que me lo dijera diferente. No se preocupe, señora Tania, iniciaremos con una denuncia ante el Ministerio Público. Una vez que hayamos cumplido con el requisito por medio de un escrito, probaremos los hechos y finalmente esperaremos una resolución satisfactoria. Todavía está bastante adornada la respuesta, pero bueno, ya por lo menos le entiendo. Al primer párrafo definitivamente creo que el 95% y el otro 5% que son abogados son los que le van a entender. La información en el expediente clínico, que quedamos que era otro de los call estándar en este ejercicio del derecho a la información. Bueno, el expediente clínico debe de satisfacer, obviamente, los requisitos mínimos que marca la norma 004. Su elaboración está encomendada siempre a los profesionales de la salud, que para bien de nosotros
ante la ley nosotros gozamos de credibilidad y ética en nuestro ejercicio profesional. Por eso lo que esté escrito ahí es la información que se da por hecha, que se generó dentro de nuestro actuar. El contenido, dice, es vital además para el intercambio con otros médicos y es el medio idóneo para evaluar la praxis del médico. Ante cualquier conflicto en el que nos veamos involucrados, ustedes saben que lo primero que nos van a pedir es el clínico. La información que venga ahí es la que se va a dar por hecho. El paciente no tiene la obligación de comprobar el hecho, lo tenemos nosotros, sobre todo en una instancia civil. Entonces, vean lo importante del expediente clínico. Ahora, el expediente clínico es depositario de datos personales. Para los médicos más jóvenes ya es algo normal saber que el expediente clínico contiene datos personales, que los datos personales pertenecen al paciente. Pero para aquellos que tenemos un poquito más de años en la formación, conocimos, por ejemplo, todavía la norma 168, la norma técnica 52, no era así. Entonces se tuvo que dar en la década pasada una serie de disputas entre pacientes y médicos e instituciones sobre la pertenencia del expediente clínico. Dándose ya una conclusión, ustedes pueden consultar ahí el amparo en revisión 632-2014, donde ya nos dice la Suprema Corte, ya párenle, ¿no? Los datos personales le pertenecen al paciente, tu médico, tu institución, tienes la obligación del resguardo de esa información, pero la información que se genera no es tuya, porque muchos decían, pero es que es mi acto, es lo que yo trabajo. Esta información lo que hace es que favorece a la persona, es para el bien de la persona, para el derecho a su protección de la salud, para su derecho a la dignidad, para su derecho a la autodeterminación y para su derecho a la salud. Entonces tenemos que facilitarle esta información a nuestro paciente. Podemos darle una revisada rápida a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, si es que trabajan en una institución pública, o aquella que es en posesión de particulares y trabajan en la priva. Esta información se considera confidencial del expediente clínico porque contiene datos personales. No sé si hayan visto, ya hay un anuncio de iPhone el que dice, yo sí voy a cuidar de tus datos personales, de tu información en salud. Y da a entender que otras aplicaciones u otros teléfonos donde yo tengo Android y, por ejemplo, tiene una función en la cual estoy en una emergencia, yo dejo como una información de salud previa, ¿no? Tipo de sangre, enfermedades, etcétera. Da a entender que no es confidencial esta información y que ellos iban a dar esa información el trato que se merece. Toda la información de salud está considerada como información confidencial. Todo lo que sea estado de salud, datos genéticos, vida sexual y reproductiva, eh, todo eso lo manejamos nosotros. Entonces, definitivamente nos toca. Mm, en los casos que no se requiere consentimiento, para poder compartir esa información, es decir, que ya no queda en el campo de lo confidencial, puede ser cuando ya esté dentro de registros públicos. ¿Y cómo puede estar dentro de registros públicos? Porque nosotros dimos permiso, a lo mejor nos fuimos a un laboratorio de esos de cadena, donde dice, dale clic el aviso de privacidad para que te podamos atender, y ya no vimos ni qué aceptamos, pero nos fuimos a un registro público o comercial de intercambio de información y bueno, pues ya dimos el permiso. Cuando la ley tenga carácter de pública o cuando exista una orden judicial por razones de seguridad nacional, salubridad general, por proteger el derecho a terceros y cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos los sujetos de derecho internacional. Supongamos aquí de sujetos obligados. Yo voy a consulta al IMSS, pero mi misma información pasa a archivo clínico y también pasa a corroboración de que yo todavía tenga seguro, pero también tiene la información a donde me fui de referencia en el Centro Médico Nacional. Entonces, entre ellos mismos se están intercambiando información. No es obligatorio que yo dé permiso que mi hospital general comparte información con un centro médico porque son parte de la misma institución.
por último, traté de dar el tema lo más rápido posible, espero que sea de su utilidad. Todos los médicos tenemos la obligación de un aviso de privacidad y ese a veces se nos olvida. El aviso de privacidad es ese documento donde nosotros declaramos qué uso vamos a hacer de la información que el paciente nos comparte. Como mínimo, debe de tener la identidad y domicilio del responsable que lo recaba, la finalidad de los tratamientos de los datos, las opciones y medios que el responsable ofrezca para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos de ARCO, en su caso también las transferencias, con quienes hacemos transferencias y el procedimiento por el cual pueden comunicarse los cambios en este aviso de privacidad. Ojo, este nos aplica, estés trabajando de manera privada, estés trabajando de manera institucional, y aquí tengamos un poco de cuidado porque a veces algunos trabajan para aseguradoras. Aunque el paciente dijera que él cede el derecho a ser informado porque la aseguradora por lo regular no te quiere dar tu diagnóstico, no te da alternativas de tratamiento, te dice es este con este médico. Ojo, recuerden que estamos hablando de un derecho humano. No lo podemos nosotros quitar ni lo podemos rechazar. Entonces, ojo con ese punto, nada más. Y bueno, les dejo estos dos. Obviamente que este es un campo minado. Tanto vamos a encontrar pacientes que esa información no la tomen de la mejor manera, como también hay médicos en los que no fluye de la mejor manera. Tratemos de ser lo mejor posible como pacientes y ser los mejores posibles como personal de salud. Evitemos también caer en conflictos médicos que cada día aumentan más. Ayudemos a garantizar el ejercicio del derecho a la información, que ya vimos va de la mano de otros derechos. Y sin más, pues muchas gracias. Yo quedo a sus órdenes. Está ahí mi correo por si alguien desea contactarme por algún comentario. Con mucho gusto agradezco esta noche la invitación de Medical Legal Center. Gracias. Doctora Tania Pérez, pues muchas gracias y creemos que es una información muy valiosa que nos ayuda a mejorar el proceso de comunicación que existe entre los profesionales de la salud, el paciente y sus familiares. Como usted dijo, no solamente es una información, sino es todo un proceso que tiene que ver con toda esta interacción existente a lo largo de un proceso, un tratamiento, una enfermedad, y que sin duda alguna quizás a veces por situaciones de tiempo, sobre todo yo creo que en instituciones de salud pública, IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, donde ya estamos rebasados, no siempre existe esta posibilidad, incluso por las mismas demandas que los pacientes o los familiares pueden realizar, ¿verdad? Pero bueno, si quiere damos cauce a algunos comentarios que existen, sobre todo, bueno, pues iniciar con saludos, muchas felicitaciones que tiene por su conferencia que hoy nos dictó el día de hoy, muchas gracias. Aquí tenemos ya un primer comentario que nos dice Mónica Tejeda. Doctor, ¿hay algún límite máximo de la carta de consentimiento para elaborar la carta? ¿Perdón? ¿Me la puedes repetir? Sí, ¿existe algún límite para la elaboración de la carta de consentimiento? Un límite que será en tiempo o redacción. Bueno, realmente en tiempo tiene que ser antes del procedimiento y hecho por el personal que vaya a realizar el procedimiento. Si, por ejemplo, yo soy el médico ginecólogo, pero le mando a hacer una histerografía contrastada, supongamos, a una paciente, yo le puedo explicar, ¿sabe qué? Le voy a mandar a hacer este estudio con estos fines. Pero, aparte de eso, el que vaya a realizar el estudio con contraste tiene que realizar su consentimiento informado porque él es el experto en el procedimiento con sus riesgos, beneficios, alternativas, etcétera. Por otro lado, en la cuestión de redacción, no hay un mínimo ni un máximo, pero si volvemos a voltear a esto que yo les platicaba de las sentencias de fácil lectura, dentro de las recomendaciones dice que las hagamos breves y entendibles, porque a veces como médicos yo he llegado a ver consentimientos de 7 u 8 hojas, ¿no? Y sobre todo por ese miedo que tenemos a estar en un conflicto
y a veces pecamos en querer liberarnos de responsabilidad, pero ese no es el fin de un consentimiento. El fin del consentimiento es explicar de una manera breve, entendible, al alcance del entendimiento de mi paciente lo que yo le estoy proponiendo y algunas otras alternativas y el camino que va a llevar el procedimiento. Entonces, no hay un límite, no vamos a encontrar ninguna normativa que nos diga, no te puedes pasar de 2 hojas, pero vayamos transitando a eliminar barreras más que a crearlas. Muy bien, gracias. ¿Nos hace algún comentario sobre lo que usted platicó como ejemplo, Jesús Brambila, donde dice que el ginecobstetra tiene que aprender el uso de los forceps durante la formación de la especialidad? Así es, tiene que aprenderlo. Lo malo es que ya las destrezas, pues ya no son las actuales, ¿no? Sabemos la realidad, la mayoría es, los hospitales andan por arriba de los 40 hasta los 60% de resolución quirúrgica de los embarazos. Entonces, pues encontrar ya un médico que tenga la destreza para utilizarlos ya no es tan sencillo. Muy bien. El doctor Karim Romero, la norma oficial marca que el expediente clínico es propiedad de la institución. ¿Hay alguna modificación al respecto? No, sigue siendo propiedad de la institución. Los datos personales son propiedad del paciente. Por eso es que si él lo llega a solicitar, nosotros tenemos que facilitarle el acceso a esa información. Y ojo, como es propiedad de la institución, ¿quién tiene la obligación del resguardo? Que sea confidencial, que sea seguro, que únicamente sea para el equipo tratante, pues la institución. Cuando nosotros no cuidamos de esa información, los que podemos ser sancionados, pues obviamente somos los resguardatarios del expediente clínico. Muy bien, muchas gracias. Kim Alegría Castañeda dice que le agradece y reconoce su perspectiva en materia de derechos humanos e incluyentes. Y menciona que, bueno, hay un ambiente árido en las instituciones y que lo primero que se requiere es derribar una barrera de egocentrismo y la lucha a veces existente entre las mismas instituciones. Así es. Pues siguen las felicitaciones, excelente ponencia, gracias doctora, gracias por la información, muy buena noche, gracias, gracias. Creo que comentarios fueron todos, doctora, y pues yo le agradecería que si nos manda un mensaje final para poder cerrar el programa. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. En caso de querer dejar un consentimiento para no querer ciertos tratamientos cuando ya no tengas capacidad de decisión, ¿se puede dejar a alguien que no sea familiar directo? Tenemos que revisar la ley de voluntad anticipada, ¿no? Sí se puede, obviamente, tiene sus bemoles, a veces nosotros no conocemos jurídicamente quién puede ser el titular de una persona, pero bueno, de que se puede, se puede. A ver, otro comentario. Buenas noches. ¿Le parece ético y legal que el personal de biótica no se pronuncie en ninguna institución, que el acto de una consulta médica se reduzca a una visita de menos de 20 minutos y la excusa es el número creciente de derechohabientes? ¿Es legal que se tome a los médicos como robots? Claro que no, nosotros estamos dentro del gremio. Lo ideal sería que por lo menos fuera como las consultas privadas, ¿no? Tener la oportunidad de poder platicar con el paciente, explorarlo, informarle lo que estamos haciendo. Pero bueno, entran en otro campo de discusión los derechos laborales administrativos y pues obviamente también como pacientes, porque todos somos pacientes pudiéramos en un momento dado pronunciarnos de la calidad de la atención que nos está brindando, sobre todo el sistema público de salud, ¿no? Para ambos no es lo ideal, ni para el paciente ni para el personal de salud. Entonces, es un campo también para discutirlo. Sí, en este sentido yo quisiera agregar de forma particular mi comentario de mencionar que usted expresó a lo largo de la exposición dos elementos fundamentales, ¿verdad? Bueno, como centro el derecho a la información, pero que para los actos médicos deben de quedar debidamente registrados en el expediente clínico y de la misma forma cuando así toque el caso en una carta de consentimiento informado. Entonces, mientras que quede todo documentado en el expediente clínico, a lo mejor en una visita de 10 minutos,
pues yo creo que esa es la primera responsabilidad que tiene el profesional de salud, de dejar asentado y por escrito todo lo que pueda recuperar durante la consulta, independientemente del tiempo de duración de la misma. No sé Muy si tenga algo más que agregar aquí. No, vaya, es un tema muy interesante, pero que a lo mejor tendríamos que tocarlo en otra plática, ¿no? Muy bien, pues entonces yo le invito a que nos dé su conclusión final o mensaje final para poder cerrar el programa, doctora Tania. Gracias, una disculpa nuevamente porque no tengo voz y todavía se me escucha bastante gangosa, pero bueno, quise compartir con ustedes el tema. Nada más, por último, dice Javier Gómez, soy directivo del IMSS, efectivamente es importante que los compañeros médicos conozcan esta información, pues tiene que ser utilidad para todos, tanto personas el paciente como persona el profesional. Todas las personas tenemos derechos humanos y también tenemos que saber hacer uso de estos derechos humanos y las obligaciones que nos conlleva el disfrutarlos. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y pues quedar a sus órdenes de todo el público esta noche. Muchas gracias y un saludo al maestro Abraham. Muchas gracias, su parte lo hacemos extensivo. Y por supuesto agradecer a la doctora Tania Pérez Robles que nos ofreció hoy un tema interesante que tiene que ver con su actividad cotidiana y la relación que llevan con cada uno de sus pacientes. Creo que hay un área de oportunidad grande para ponernos a estudiar un poco más sobre lo que tenemos que conocer sobre derechos y obligaciones de uno y otro lado, pero por supuesto, nuevamente agradecer a todos los que se conectaron su participación, porque como les hemos mencionado, pues esta es una plataforma que pretende dejar un espacio de reflexión, de conocimiento, de análisis, para ejercer de una forma más segura, tanto para nosotros como para los pacientes, nuestra profesión médica. Así es que muchas gracias, los esperamos dentro de 15 días en un programa más de Masterclass y les recuerdo que este programa lo podrá volver a revivir a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y poderlo compartir también con las personas que no pudieron conectarse en esta ocasión. Asimismo, finalmente reiterarles nuestra invitación para que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Por favor, no olvide que dentro de 15 días tenemos una nueva cita y agradecidos con su presencia. Buenas noches a todos, descansen doctora y que mejore su salud. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.